Doctora, cuéntanos alguna de tus experiencias como psicóloga en los diferentes centros psiquiátricos, clínicas u hospitales donde has laborado. Bueno, trabajar en una clínica psiquiátrica por primera vez es un poco agobiante porque hay cosas que tú no te esperas y que hasta en películas tú ves y puede que sean erróneas, pero de alguna manera al tenerlo tan de frente te causan miedo. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué a la clínica llegué tarde, porque no encontraba la clínica, no sabía dónde era. Llegué 3 minutos tarde y me costaron, porque la profesora, la que nos daba la inducción, me dijo, yo no te espero, nos buscas en la clínica y la clínica es grandísima. Entonces me dijo, de una te cambias, vas y pones eso en los lockers y, o sea, tus cosas, tus pertenencias y bajas. A mí se me había olvidado llevar tapabocas, yo estaba muy nerviosa. Entonces, bueno, me conseguí un tapabocas, me conseguí la bata. Cuando le pregunté a una de las señoras del aseo, dije como que un grupo de una profesora con unos practicantes y me dice, sí están en el segundo piso, en esa puerta, pasando la puerta de vidrio. Y yo, bueno, voy, paso la puerta de vidrio, no los veo. Y cuando tú pasas acá la puerta de vidrio derecho, acá hay una puerta también de vidrio y acá hay otra puerta de vidrio. Entonces esta puerta de vidrio de acá es la zona psiquiátrica pediátrica. Y cuando pasas la zona de vidrio al otro lado, es la zona psiquiátrica ya de adultos. Una de las de adultos, en el tercer piso está la otra de adultos y yo no encontraba el grupo. Le pregunté al celador y me dijo, sí, yo creo que entraron, o sea, la zona psiquiátrica de adultos. Y yo entro, no, qué susto tan terrible que me pegué ese día, fue mi primer día. Y apenas entró una chica así, y yo, doctora, es que escucho voces, doctora, que quieren que me mate. Y yo, bueno, yo, dile a la enfermera. Yo no sabía qué decirle, yo nunca había visto un paciente psiquiátrico, jamás. O sea, una cosa es que te digan, o teórico, a nivel teórico te digan como, este es un diagnóstico, esto es un diagnóstico psiquiátrico, hay tales tipos, y otra cosa muy distinta es verlo. Y yo buscando, me fui hasta la última habitación, hay 50 habitaciones, yo no los veía, me salí con un susto. Los pacientes súper invasivos me cogían un brazo, me jalaban la bata y yo, ay Dios mío. Y me decían, doctora, doctora, ¿puedo hablar con usted? Yo coja pique, caminé más rápido para salirme de la unidad. Yo estaba súper asustada ese primer día. Ya después los encontré, estaban en el primer piso en un área que se llama Hospital Día. ¿Qué es el Hospital Día? Hospital Día es donde tienen la continuidad, como por consulta externa, de su proceso de cuando estuvieron hospitalizados. Entonces, como para que continúen ese proceso, pues de la mano con un profesional, que tengan como acceso a los medicamentos y todo, o sea, todo, pero pues supervisado. Pero claro, como los pacientes ya no están ahí hospitalizados, pues es bajo la responsabilidad de ellos que tienen que asistir a esas sesiones de hospital día. Y los encontré allá, dimos la vuelta, listo. Esa fue una de las experiencias que yo creo que más me puso, o sea, quedé predispuesta. Porque no, ese susto tan terrible. Yo cuando les conté a todos y ya luego entramos a la unidad, yo estaba verde, yo estaba así. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía dónde parar y dije, no, si esto va a ser toda la práctica, yo no sé cómo me voy a acostumbrar. Y que es uno de los sitios más fuertes, porque los otros sitios de prácticas eran clínicas normales, eran como otro tipo de hospitales para niños, en mi caso era full psiquiátrico. Entonces siempre, pues es, o sea, intimida mucho. Y los diagnósticos que más se ven allá son esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar. Entonces los esquizofrénicos, tú ves, digamos, así de los últimos pacientes que me acuerdo, cuando están sintomáticos, el hombre era un cuento hablar con él, porque uno tenía que tratarlo de concientizar de que pues el consumo de sustancias psicoactivas, o sea, drogas era malo, de que pues buscara como un proyecto de vida, trabajar con él de manera personal sus diferentes áreas de vida. Y el hombre decía que él era una inteligencia artificial y que uno se podía actualizar. A mí me pareció tan curioso hablar con él y me decía como, doctora, no me vaya a poner que yo tengo un pensamiento desorganizado, porque no tengo un pensamiento desorganizado. Y me pareció súper curioso que utilizara términos un poco más clínicos.
Y dije, ¿por qué me dices eso? Y me dice, porque viene un doctor, yo nunca hablo con nadie, doctora. Y cuando viene un doctor, pues yo quiero que hablemos y yo le cuento de todo como a usted. Como digamos que hoy en la mañana yo no sé qué y me leí un libro y ta, 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 ta. Digo, pero no es que esté desorganizado, es que pues si no tengo con quién hablar, aprovecho y de una vez cuento todo lo que tenga que contar. Y yo le dije como, bueno, entonces ten en cuenta que los doctores también tienen muchas cosas que hacer en el día, entonces diles eso tú también. Diles, cuéntales como yo le quiero contar de mi día, pero si usted viene y le cuenta todo al mismo tiempo, el doctor va a decir, no, este hombre está mal, este hombre está en otro lado. Bueno, sí, doctor. Y él me decía que uno se podía actualizar, que él era consciente y que a él le aparecían funciones. Entonces que él estaba y le aparecían funciones. Entonces que si lo quería hacer modo automático o modo manual. Él me decía como no, yo ya lo controlo y yo prefiero hacerlo manual. Aunque hay cosas que si me incomodan lo pongo automático. Yo, ¿ves este hombre? Pero era muy chistoso hablar con él y hablar con él también a veces era como problemático. Pero no solo hablar con él, sino más bien en los talleres. Habían talleres grupales y en los talleres grupales el hombre era como, ¿pero qué es una emoción? ¿Pero cuáles son las emociones? Pero por ejemplo yo ahorita no tengo ninguna emoción, pero yo no sé qué, entonces ahí tocaba como explicarle, pero entonces era muy problemático porque no dejaba avanzar ni nada, pero tenía mucha personalidad en el sentido de que tenía unas ideas supremamente marcadas. Entonces a pesar de que él ya no tuviera algunos síntomas, bueno, aparte de que él escuchaba voces por la misma esquizofrenia, pero para él las voces eran buenas. A él le gustaban sus voces y él sabía que escuchaba voces y que eso no era real, pero eso era parte de su inteligencia artificial. Entonces él veía su enfermedad y él decía, la esquizofrenia es lo mejor que me ha pasado porque después de eso es que tengo la inteligencia artificial. Y yo, Dios mío, entonces es increíble. O sea, es imposible intentar concientizar a alguien de esto es la enfermedad que tú tienes y tómate los medicamentos pues para que te pueda prevenir estos síntomas, pero él no quiere. Él no quiere porque él está feliz, porque él está en su versión más actualizada. Esa fue una de las experiencias. Otra de las experiencias, los viejitos. Los viejitos son muy chistosos, aunque hay cosas tristes. Y es que hay familiares que abandonan allá a sus familiares. Entonces, digamos, hay un viejito allá con demencia, con Alzheimer, entonces ya no se acuerda de su familia, ya no se acuerda de nadie, a veces es agresivo y los dejan abandonados. Y la vez pasada me contaba mi jefa inmediata, la doctora, de que había un viejito de ahí, un adulto mayor, que ya estaba supremamente odioso y apático con todo el personal de enfermería. Y cuando llegó, lograron contactar a una hermana de él y apenas ella llegó y la abrazaba y no se le quería quitar de encima y hermana, y hermana, y hermana, y lléveme, y yo no sé qué. Y lo triste de ver cosas así es como puede evolucionar el paciente viendo como esa cercanía del familiar, pero al mismo tiempo tú te das cuenta y hablas con la familiar y dices, yo no me quiero hacer cargo de él. Yo no tengo los medios, yo no quiero, él no fue buena persona, bueno, tendrán mil y un motivos. Pero el punto es que no quieren, ¿sí? Ni siquiera llevar una continuidad de yo lo visito allá, nada, sino es como, ok, vine porque me dijeron, pero bueno, rápido, por favor. Y es triste. Digamos, allá hay otra viejita que también tenía demencia, ya se empieza a olvidar de muchas cosas, y también cáncer de piel. Entonces tú la veías así con la naricita pelada, a veces lloraba porque estaba agobiada y que no sabían dónde estaba. Entonces es muy triste ver eso. Como hay otros viejitos, conocí a una adulta mayor que era súper guapachosa, súper, muy chistoso porque pusieron música en la sección de niños y la señora era así en la entrada. Doctora, venga, bailamos, doctora. Y yo le decía, tengo que trabajar, pero acompáñeme. Ay, doctora, y empezaba, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni podía caminar, pero ella era 1, 2, 3. Y caminaba ahí, chancleteadito de un lado a otro, chistosa, era muy bonita. Doctora, tengo frío, y siempre me cogía de gancho, siempre me jalaba, que le contara, doctora, usted es más bonita. Era muy tierna esa señora. Y una vez nos tocó hacer un simulacro de evacuación de incendio, entonces salimos y yo me la llevé así todo el camino de gancho. Y cuando estábamos abajo en el parqueadero, que es como la zona de evacuación, en los apartamentos de al lado, en un conjunto, tenían música, como estaban como, quién sabe, como en aeróbicos o algo así en uno de los parques del conjunto. Ay, ¿quién? Y la viejita y animando a todo el mundo, vamos. Todos cogidos de la mano y ella, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero era muy bonita esa señora, muy bonita.
Y dentro de esas viejitas conflictivas me acuerdo de otra, que estábamos en taller de consumo de sustancias y empezamos a decir como que no, pues que hay drogas que son supremamente adictivas porque el cuerpo genera mucha tolerancia ante ellas, entonces el cuerpo va pidiendo cada vez más, más, más. Y estábamos hablando de la cocaína, del bazuco, de la marihuana, del alcohol. Y ella furiosa se para y estos mocosos de qué están hablando. Es que el bazuco es súper bueno para la salud. Y yo, y miraba a las doctoras otras y las doctoras como, es súper bueno, es medicinal. Es que estos mocosos tienen que capacitarse antes de hablar frente a las personas. La cocaína también es muy buena. Aprenda, instrúyase. Ah, yo bueno, si quiere hablar algo, al final hablamos para que nos alcance el tiempo. Ah, es que yo que voy a estar escuchando. Dije otra cosa, que estos mocosos. Ah, yo me voy. Esta gente acá no se capacita. Dice que doctores y no saben es nada. Furiosa. Porque el bazuco es bueno, según ella. Y la cocaína es buena, según ella. Y a ver, así que más experiencias me acuerdo. Pues es que llegan personas bastante sintomáticas, dependiendo de. Llegó en otra ocasión, una señora estaba súper deprimida. Tenía leucemia, estaba desnutrida, no, donde como uno la viera se veía muy mal la señora, acaba de llegar. Pues resulta que ella es de escasos recursos, la hermana también vivía con la hermana, las dos pues ya de la tercera edad, en un barrio pues un poco pesado de la ciudad de Bogotá. Y debido a que no tenían comida, la hermana sufría de diabetes. Entonces dijeron que iban a hacer un ayuno, pues para Dios, pues para que Él las ayudara y la mejorara y que les mejorara la situación económica, en fin. Y cuando ella me habló de eso, fue muy triste. La señora, claro, se puso a llorar y todo porque en medio de ese ayuno, tuvieron un ayuno de 40 días. La hermana se murió. Entonces tenía diabetes y se murió de desnutrición y ella también ya estaba súper desnutrida. Entonces llegó a la clínica con un poco tonelón de medicamentos, que para la leucemia, que para la desnutrición, de todo. Y la anemia era que tenía. Y es muy fuerte escuchar esas historias porque son personas que al final toca psicoeducar, de decirles como, mira, no estás solo, ¿sí? Y también concientizar de que hay más personas de las que piensa que van a estar ahí tendiéndole una mano. Tal vez mi familia no esté, pero tengo un vecino con el cual me he relacionado, le importo, tal vez alguien de mi familia, tal vez mi médico, pero siempre hay una persona que si yo lo necesito me va a brindar la ayuda. Ya sea algo económico o aún más emocional o simplemente para conversar, un amigo de toda la vida, de mi infancia. Y en este caso la señora ya llevaba un proceso, pero asimismo ya no se estaba tomando el medicamento, porque si no tenían para comer, entonces menos para transportes, menos para comprar su medicamento, menos para todo eso. Entonces, no, la señora cada vez que yo hablaba con ella era, pues claro, de una la llorada porque se sentía culpable. Ya después cuando se empezó a regular de su enfermedad y se dio cuenta de que, pues de que el ayuno no era la mejor solución y de lo que estaba haciendo con el ayuno. En su cuento cuando estaba así sintomática, ella sí que veía a Dios, que hablaba con Dios, pero ya entrados ya con su terapia, ya con su tratamiento farmacológico, se dio cuenta que no, entonces empezó a sentir como esa culpa de que por culpa de ella se había muerto la hermana y que si ella hubiera buscado ayuda de pronto su hermana seguiría viva. Y ella decía como, debía haber sido yo, me debía haber muerto yo, no mi hermana. Pero entonces es una situación muy complicada y que también se sale de las manos de uno. También como, o sea, ya hay muchas cosas en las que uno no puede hacer nada más sino escuchar. Porque la persona, aunque tú le digas como no es tu culpa, ella no es, bueno, si no es mi culpa porque tú me lo dijiste, sino al principio lo que ellos necesitan es simplemente desahogarse de escuchar todo lo que están pasando y listo, ya después mirar cómo uno también lo puede ayudar desde su área. Bueno, cambiando así de historia, me acuerdo de otro hombre, se llamaba Diego. Ya después me enteré que se llamaba Diego, pero era muy chistoso porque el hombre era tenía trastorno afectivo bipolar, maniático, es uno de ¿cómo puede ser maniático? Puede ser depresivo.
pues es uno de los episodios, entonces cuando están maniáticos están súper acelerados. Y yo, hola doctora, ¿y cómo está? Y así me miraba y no se podía quedar quieto. Y doctora, y no, yo estoy súper bien, doctora, yo no sé qué, ¿usted cómo se llama? Yo hablo con Dios, doctora. Entonces yo, bueno, entonces ya cuando yo le contaba a mi profesora y a mis compañeros, entonces era caso de Diego Dios, porque él veía a Dios y decía que hablaba con Dios. Y yo, bueno, y cuando tú escuchas, escuchas voces, escuchas a alguien, me decía como, yo hablo con Dios, y yo, ok, pero ¿solo escuchas a Dios o también lo has visto? No, yo también lo he visto. Y empezaba así como, y yo, ¿y qué haces, Diego? ¿Estás hablando con Dios en estos momentos? Y me dice, sí, doctora. ¿Y qué te dice? ¿Lo estás viendo o solo escuchando? Y me dice, no, solo escuchándolo. Y yo, ¿y qué te dice Dios? Preguntémosle a ver qué dice, doctora. Y mira hacia el lado mío, yo ahí, mira hacia el lado, y yo, ay, Dios mío. Y yo miraba al lado, y yo, ¿qué te dijo? ¿No escucha, doctora? Y yo no entendí, pero dime qué dijo. No, el hombre no era capaz de decirme nada, pero en medio de sus síntomas, él hablaba y veía a Dios. Y se había intentado suicidar porque Dios le dijo, usted se tiene que tirar a esa quebrada, esa yo no sé qué, usted se tiene que tirar de ahí. Y entonces yo le estaba haciendo caso a Dios, doctora, pero así súper guapachoso y siempre hablaba y siempre decía de todo, pero estaba súper maníaco en esos momentos. Ya después cuando se le regularon los síntomas era otra cuestión. O un señor también era un RM con discapacidad intelectual, los que le dicen retraso mental. Entonces el hombre también estaba con todos los síntomas y estábamos en taller, entonces estaban todos en círculos, los sacamos en círculos y yo ahí con pues el material diciéndoles lo que íbamos a trabajar ese día. Entonces si alguien tiene una pregunta y yo cuéntame, pura mierda, pura mierda. Ay no, pues a todos nos daba como risa porque siempre tenía que decir pura paja, no, usted no sabe. Y luego nos miraba y se quedaba así, ¿yo quieres decir algo? Saludos desde Melgar. Pues él estaba en su cuento, él estaba en su vaina, él estaba en otro cuento. Y así son muchos de los pacientes. Me acuerdo de otro, era también un RM, chico para tener fuerza, pero era un RM grave. Un RM leve puede hacer cosas, pero pues no puede aprender o no memoriza o tan rápido como otras personas. Pero eso sí, ni hablan ni nada, sino son solo con sonidos. Y veníamos del simulacro. Yo estaba con mi compañero, nos tocaba los dos juntos en ese piso. Y él venía así jalando a todo el mundo, pero jalaba fuerte. Era un chiquitico, como yo de alto, y a un hombre de como de 2 metros lo jalaba de puerta a puerta. O sea, tenía muchísima fuerza el chico. Entonces yo ya estaba viendo y venía todo el mundo jalándolo de que venga conmigo, yo no sé qué, sin hablar, sino que como que lo llevaba donde él quisiera. Apenas lo vi, yo pongo las manos hacia atrás. Y dije, no, este hombre ya se le va a pegar a uno. Cuando volteo, mi compañero estaba a este lado mío. Yo no le dije nada, pero porque me parecería chistoso que lo hubiera cogido a él. Cuando veo y lo coge y empieza a jalarlo. Y le hacía así mi compañero. No, 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 no. Era de esos primeros días también, él no sabía qué hacer, él no sabía cómo reaccionar y al día siguiente me tocó una actividad y él estaba ahí. Nos ponen a hacer una actividad dentro de la unidad, lo cual no nos gustaba mucho, pues porque habían muchos que estaban malitos, con muchos síntomas, entonces no dejaban trabajar, gritaban, hacía ruido. Y sale él, y yo estaba hablando de las emociones, de la regulación emocional y todo eso, y él se para y me coge la mano, duro, pero duro que te dejaba los dedos marcados, durísimo, cuando me soltaba me dejaba aquí los dedos blancos marcados, y me jalaba. Entonces yo le di una vuelta en el salón así mientras hablaba con él y lo intenté dejar en un lugar sentado. Y hoy me coge la otra mano y empezaba así, como que me miraba los dedos, como que yo no sé qué, y la mano, y yo ya, bueno, suéltame, suéltame. Tocaba hablarles duro porque a veces ellos como que no entendían o no te tomaban en serio. Cuando voy y miro y mi compañero me dice como, míralo. Voy y lo miro en una esquinita de la ya con el pipí por fuera y yo no, y haciendo lo mismo que le estaba haciendo a mi mano, pero con el pipí así. Pero o sea, normal, o sea, él no lo estaba haciendo como con un morbo, sino simplemente es como, ¿qué es esto?
Entonces se veía así como si simplemente se estuviera mirando, yo no sé qué, y así como si estuviera con un pedazo de plastilina ahí jugando, y seguía y todo, y yo, no, Dios mío. Y yo pensaba, y él ya me manoseó toda la mano. Y yo no tengo esa mano, salada debe estar esa mano. Yo no sabía, y ya el resto de días estuve como así en el taller yo. Y me dan ganas de rascarme la cara y me acordaba y yo era como, uy, Dios mío, guácala. Y ese mismo chico tenía conducta sexualizada, entonces tendía a desvestirse. Pero no era un desvestirse igual morboso, de como mírenme, yo no sé qué, sino que le daba el arrebato y se empezaba a quitar la ropa y listo. Cuando estábamos pasando revista, que es las enfermeras van cambiando de turno, entonces le avisan a las otras enfermeras cómo estuvieron los pacientes en la noche. Cuando pasa el desnudo y se para al frente de la puerta y yo lo veo y yo, jefe. Entonces volteaban a mirar y él ahí en peloto. No sé, no, pues todos que se ponga la ropa, lo intentaron vestir, nada, sale corriendo por toda la unidad así en peloto. Cuando los enfermeros lo cogen, pues no lo pueden coger de las piernas o si no les da pata, entonces lo cogieron de los brazos y los empezaron a arrastrar y fue la escena que yo quedé, Dios mío. Ahí en peloto y los huevitos apenas le hacían así en el piso y yo no. Pero pipis allá, uy, muchas personas, hasta mujeres, así querían salir en pelotas y así, y uno era como, pero uno al fin ya se acostumbra, porque igual uno ve que no lo hacen con ese tipo de morbo, sino también como en medio de su, o sea, de sus síntomas, de su enfermedad, de su diagnóstico lo hacían, pero no era como con la intención de que los vieran o algo, sino simplemente era algo como que hacían de manera impulsiva. Y a ver qué otro así me acuerdo, qué otro me acuerdo. A ver. Un viejito. Allá hay un viejito. Le dicen, ay, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero bueno, es un viejito de ojos claritos. Apenas yo llegué allá a la unidad, él salía. Y él estaba hablando. O sea, hablaba y todo, pero así como muy molesto, como muy tosco el viejito. Una semana después volvió a ingresar a la unidad, ya ni hablaba ni nada del consumo, estaba totalmente, o sea, le había generado un deterioro cognitivo el mismo consumo, porque tenía un consumo de todo, de bazuco, entonces llegó también condición de callo, o sea, que estuvo quedándose en la calle, y viejito, aunque lo ven ahí medio pendejo, era bien avispado. Entonces yo estaba con otra paciente, acá estaba él sentado en una silla de ruedas, acá estaba la jefe de enfermeros y yo iba a hablar con ella y yo, jefe, preguntándole por un paciente, y yo, jefe, yo no sé qué, cuando me doy cuenta y me hacen así en el rabo y yo, y me volteo pues con ese como impacto, susto, yo, ¿quién fue? Y el viejito apenas quitando la mano así con esa lentitud y yo lo veo, yo, viejo, cochino, morrongo, viejito, marica, uy, me dio un mal genio, yo no le dije a la jefe de enfermeros, pero ella solo me escuchó como, pues, viejo, marica. Y mi compañero también me escuchó, uy, pero qué asco, ese día yo tenía tanto mal genio, casi lloró el mal genio y le conté a la profe, le conté a mis compañeros, les conté a todos y ellos muertos de la risa, me iban como, bueno, pues el viejito pendejo y todo, pero se salió con la suya y yo no con esa nalga, yo apenas me cogía la nalga y yo decía, ay, Dios mío, qué asco. Pero viejito, hijo de mi chica, uno no le podía dar la espalda porque él aprovechaba y aunque tú lo no hablaba ni nada ya. Y aunque no hablaba ni nada, ajá, él sabía que era una nalga y sabía que eso era chévere cogerlo. Entonces, esa fue otra de las anécdotas. Y así, a ver qué otra anécdota recuerdo, es que fueron demasiadas. Fueron demasiadas que ya así entre todas uno ya no recuerdo mucho. También hay anécdotas un poco más fuertes. De chicas había una RM y contaba que la mamá la maltrataba. Ella ya tenía como 19, 20 años y que la mamá le pegaba. Entonces dije como, bueno, pues esto obviamente toca anotarlo porque si vive violencia intrafamiliar, pues esto es necesario investigar pues desde el área encargada, que eso es, ay, ahorita ya no recuerdo cómo se llama esa área. Pero bueno, hay que desde trabajo social, tienen que investigar eso para saber cuando salga el paciente en dónde es el mejor lugar donde puede estar. Y que cuando empecé a hablar con ella, empecé a contar, se abrió conmigo. Entonces ella era una RM, pero yo era una RM leve, entonces ella hablaba y todo, pero pues tú ves, y su afecto es como muy plano, como que no expresa mucho sus emociones por medio de sus caras, sino que todo lo que dice es así, muy plana para decir todo lo que tuviera que decir. Y ella dice que la mamá prefería al hermano, dijo que de hecho una vez la mamá salió, la dejó sola con él y ellos tres dormían juntos, entonces que ella se fue a acostar y que el hermano abusó de ella, que la violó y que él tenía 11 años cuando la violó
y que ella tenía como 12, 13, algo así, ella tenía como 13 años y el hermano 11 y la violó. Y que cuando pasó eso, la mamá llegó, ella estaba muy triste, estaba llorando y el hermano le dijo como que cuidadito con que hablar. Y llegó, le iba a contar a la mamá la vio llorando y la mamá antes viéndola llorando en vez de preguntarle se puso furiosa con ella y ella traía un pollo para que comieran en la casa. Y me contaba de que no le dio de comer a ella, por lo que estaba molesta pues con la hija, no le dio de comer a ella y ella tuvo que ver ese día, después del abuso, como entre la mamá y el hermano se comían un pollo, que era como el pollo, porque no tenían así como mucho para comer, mientras ella estaba dolorida, estaba triste, estaba asustada y ni siquiera le dieron de comer. Y que ya después en su proceso, al día siguiente, le contó al profe, porque la vieron rara, la vieron extraña, y ella entró otra vez a hospitalización porque entró en crisis ella, y tuvo un proceso por bienestar familiar y todo. Entonces pasó por un código blanco, pero también es fuerte y triste ver cómo en muchos lugares normalizan ese tipo de abuso. Entonces que la mamá tras del hecho decía es que ella es una mentirosa, eso es mentira. A pesar de que ya habían, pues obviamente la examinaron y todo y se dieron cuenta de que sí en realidad había sido abusada. Y la mamá era, y aún así sigue viviendo con la mamá. Pero tú ves, y actualmente la chica estaba internada y uno le pregunta por sus familiares y dice, ¿cómo no? Pues solo vivo con mi mamá y mi hermano. Y a mi hermano no lo llamen porque él va a decir que no me conoce. Entonces pues es triste ver como también el hermano, siendo una de sus figuras más cercanas, la niega. Y yo, bueno, ¿dónde está tu mamá? No, ella está internada también. Entonces ella estaba internada en otra clínica por su trastorno y la hija también estaba internada en esos momentos porque le dio la crisis mientras regresaba a dejar a la mamá internada. Entonces es un proceso muy complicado. O hay otra chica que decía que ya había vivido en trata de personas, trata de que los papás la habían prostituido. Entonces que ya después dijo como no, que el papá la violaba, pero que la mamá cambió de esposo, ahora tiene su padrastro. Él dijo, pero a mí sí me gusta que me viole. Me gusta que me viole porque él por lo menos sí me da cosas, mi papá no me daba nada. Entonces era sumamente fuerte hablar con ella, impactante, porque ella decía que ella disfrutaba que la violaran, que ella disfrutaba que la violaran, tanto que actualmente ella como que se vendía o tenía relaciones sexuales simplemente por algún tipo de cosa material o simplemente porque quisiera. Entonces era una persona sumamente complicada porque estuvo en una fundación y la echaron de la fundación porque tuvo relaciones sexuales con un paciente. Entonces, estando allá, ella era una de las chicas que salía desnuda como para provocar a algunos hombres que estaban allá, porque los tenían acá mujeres y acá hombres, en una misma unidad, pero las camas obviamente separadas de un lado y el otro lado. Y siempre tocaba estar con los ojos encima porque uno veía y era metérsele en la habitación a los hombres, o sea, ella no discriminaba lo que fuera, o sea, ella solamente quería tener relaciones sexuales. Y era supremamente agresiva también. También me tocó una señora que hablaba y yo no le entiendo, ¿puedo repetir? Ay, se paró de la cama así de golpe, casi me pega y me coge así, ay, es que yo no sé qué, es que yo no quiero estar repitiendo, es que yo no sé qué, furiosa. Y yo en la habitación con ella, y no, esta señora me va a pegar, esta señora me va a pegar. Y, y la gente en ese sentido tiende a ser muy agresiva. Llegó otro señor en ese sentido, así como de la agresión, estaba hablando con un paciente y llega este hombre y llega por consumo también de sustancias, era su primera noche, entonces él ni siquiera sabía cómo se llamaba, él no se reconocía, él no nada. Y me dice que me abrace, yo no sé qué, y de una vez se me manda encima y no, pues eso da muchísimo susto porque en una habitación con un paciente, siendo también un hombre que es más fuerte que uno, entonces no solo te puede golpear, sino te puede hasta violar y pueden cerrar la puerta y que sí tiene mucha fuerza, como para uno por lo menos. Entonces quiere abrazarme y yo ahí me puse súper y yo le dije, mira, no, o sea, te alejas, yo no sé qué, y el paciente con el que estaba hablando me ayudó un poco, pero entonces son pacientes que en general tienden a ser demasiado invasivos y también hay muchos pacientes que llegan en conducta de calle, lo que se conoce como indigente. Entonces llevan mucho tiempo viviendo en la calle, entonces también su modo de expresarse, su modo de socializar, su paciencia es totalmente diferente. Y como llevan mucho tiempo consumiendo, entonces el síndrome de la abstinencia también les coge muy fuerte. Tienden a ser mucho más agresivos de lo normal. Y que yo iba a contar algo y se me olvidó. Entonces llegó un chico. Justo me dicen como, bueno, hazle a tal persona el ingreso y yo listo.
voy cuando van y me cuentan de una vez antes de estar, me dice como doctora, pilas con ese hombre porque él apenas llegó acá al hospital se robó 3 celulares. Y ya cuando lo estaban requisando se los encontraron y yo, ay Dios mío, entonces yo cogí y yo con el celular en donde cayera. Yo en silencio, todo chun. Cuando voy entro, el hombre sin una manito. Y estábamos hablando y me dice, como de doctora, ¿qué es lo que tiene ahí en el bolsillo? Y yo le dije, ¿qué? Me dice, eso que es el que le salía ahí. Yo le dije, es una agenda. Me dijo, ¿me muestra? ¿Eso no es un celular? Y yo, uy, y yo le muestro así con toda la confianza porque sabía que ella había guardado el celular. Y le dije, como, vea, es una agenda, es un librito. Ay, ¿qué es una agenda? Y yo le dije, vea, un librito para escribir. Me dice, doctora, y no tiene un celular. Es que yo necesito llamar. Yo necesito, présteme un celular. Y dije, no. No. Obviamente nos dejaban entrar celulares a la unidad, pero mi respuesta en esos momentos, sabiendo que él se ha robado 3 con una sola mano, porque, o sea, si eso es con una sola mano, imagínense con 2 manos. Y 3 celulares mientras lo ingresaban a hospitalización, o sea, nadie se dio cuenta y se robó y 3 celulares. Yo, no, mira, aquí no nos dan permiso de entrar, no por ti, tú estás mucho mejor, pero hay pacientes que no lo están, entonces para cuidarlos a ellos, sí doctora, sí, yo como, uy. Y también de los últimos pacientes con los que ahorita recuerdo, fue un poco fuerte hablar, fue un hombre que estaba en la cárcel. Llegó un hombre, entonces él estaba supremamente aislado. Una habitación para él solo, no tenía compañero, no tenía derecho a visitas, no tenía derecho a llamadas, nada, porque era un hombre pues que estaba privado de la libertad, él estaba pagando una condena. Cuando me dicen, habla con él, yo no sabía que él era el que estaba pues en la cárcel en esos momentos, o sea, él salía de ahí otra vez a la cárcel cuando ya se le regularan los síntomas. ¿Qué te pasó? Yo no sé qué, que le dio una crisis, y por qué llegaste allá. Entonces, ellos lo hablan, tiene esquizofrenia, lo habla así como sin remordimiento, como sin empatía, como sin absolutamente nada, como algo que pasa comúnmente ya. No, pues que tuve un pleito con mi mamá y pues ella me empujó y yo le pegué. Y yo, bueno, esto suena raro, continuemos. Entonces seguí hablando con él, yo no sé qué, pero él minimizaba mucho sus actitudes. Entonces ya después como hablando un poco más en confianza, yo dije, pero ¿solo le pegaste? ¿O fuiste mucho más agresivo? Porque para que terminaras como... Y ya después él me dijo como, ahorita estoy privado de la libertad. Y yo quedé como, chole. Y dije como, bueno, entonces para que ahorita estés privado de la libertad, ¿qué pasó en realidad? Y me dijo, no, pues que quedó inconsciente. Pues hablando ya después con la mamá, casi mata a la mamá a golpes. Entonces, pues obviamente en medio de su viaje, en medio de su pues síntomas, él pensaba como que la mamá le iba a hacer daño, que era alguien, porque por lo general suelen tener delirios, que son delirios que piensan, digamos, que alguien los persigue, que los quiere matar, o son ideas que tienen muy marcadas. Como por ejemplo, allá llega una persona diciendo de que puede sanar a quien sea con aceite de oliva. O sea, que el aceite de oliva en sus manos puede salvar a quien sea, puede sanar lo que sea. Entonces es una creencia muy fija, como que yo puedo curar, yo soy amigo del presidente, yo soy el presidente, una idea que tienen muy fija, pero que en realidad no es así. Y casi mata a la mamá a golpes, entonces pues claro, le dieron medidas de alejamiento y todo, pero claro, en cierto momento da a veces miedo hablar con esas personas porque su mirada es como, sí, es como que te miran, pero no se les ve ninguna expresión emocional en la cara, sino como completamente planos, como si no estuvieran ahí, como si estuvieran de pronto muy drogadas o algo, pero no están presentes, entonces como que la cara, la mirada a veces es ida, que uno como no entiende, y que a veces, o sea, como parte del trabajo uno también es como ver esa relación que hay como entre su gesticulación, entre sus emociones y el contenido de lo que está diciendo. Pero es más complicado porque simplemente no se les ve ninguna gesticulación, no se les ve ninguna emoción, no se les ve nada, no se les ve arrepentimiento, o sea, es completamente complicado. Y así en muchísimos casos, la mitad de personas que llegaban allá eran más que todo esquizofrenia, entonces venían con unas creencias muy fijas. Digamos, de la última sí que me acuerdo, era una señora que ella decía que le habían hecho brujería. Y yo, bueno, ¿por qué dices eso? Entonces me decía, porque hay algo dentro de mí que quiere hablar, que se quiere apoderar de mí, quiere hablar. Y yo le dije, ¿qué sientes? Que se me dijo, es una dona. Y yo, ¿cómo hace una dona? Y dije, ¿qué es una dona? Y dice, pues de esas redonditas que uno come. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, no, pues es que me comí una dona y desde ahí esa dona me habla desde el estómago. Y yo, ok. Uno que le puede decir, pero según ella una dona quería hablar a través de ella porque estaba embrujada. Y yo,
Y a mí dijo, pues esto sirve, entonces ya quiera en medio de su viaje también intentarla por lo menos tener un poquito de conciencia de que listo, o sea, bueno, tiene una dona en su estómago, pero también debe manejar un proceso psicológico. Entonces, claro, y después espiritual, y yo le dije, listo, mira, cuando salgas de acá puedes complementar esto que estás aprendiendo acá con un proceso espiritual, pero ambos son importantes, no se le puede dejar solo a lo espiritual o solo a lo psicológico, ¿no? Hay que ir de la mano con ambos, porque también pues en este sentido pues es una buena herramienta como agarrarse de las creencias de las personas, como pues para también poder trabajar con ellos. Hay algunos que no son creyentes, pero otros que sí, entonces es como intentar también como que se apoyen como en su familia, que se apoyen en su fe, pues para su mejoría. Pero siempre ahí sí no faltaban las risas, porque siempre iba a llegar un paciente que uno quedara como, ¿qué es esto? Y llegaban con unas cosas que uno jamás se imagina, uno jamás ve, uno jamás, pero es curioso ya finalizando, que al principio cuando uno llegó así, que escuchó voces, yo no sé qué, ya lo último también una paciente que te habla y decía, ay, doctora, es que me quiero matar, es que yo no sé qué, hay cosas así, uno ya era como, bueno, vamos y hablamos. Entonces ya era muy diferente al principio de cuando uno sentía ese miedo de la gente, uno como, Dios mío, ¿qué está pasando en sus cabezas? Que cuando ya, y que no me toque, a cuando ya las pacientes lo cogían uno de gancho, uno, bueno, se iba de gancho con ella, buscar una silla, seguir hablando. Y, y ya, entonces como que uno también en medio de ese contexto empieza a normalizar porque entiende sus circunstancias, entiende sus condiciones. Y uno también aprende a manejarlos de cierta manera. Entonces uno no sabe como que es que estén locos, sino simplemente tienen un diagnóstico, que ellos también tienen la necesidad de hablar, sea coherente o no sea coherente, simplemente también tienen la necesidad de hablar y porque uno se las va a negar. ¿Mm? Y si lo buscan a uno para hablar es porque uno lo necesita. Y en particular ya yo estando en sesiones con ellos les decía como, yo me la paso caminando por aquí, entonces si me ves y necesitas hablar conmigo, puedes hablar conmigo, no hay problema. Entonces ya queda muy feo yo decir eso y luego decir como no tengo tiempo, no puedo. Entonces a veces les daba un pequeño espacio para hablar, como otras veces si estaba muy atrasada en pacientes decía como bueno, ahorita vengo, hablamos un ratico porque tengo más pacientes, pero yo vengo. O a veces les decía como hoy sí no puedo. Pero entonces es supremamente diferente el como, o sea, ya la perspectiva que uno tiene de esos lugares en donde tú ves a personas así y a muchos les tienden a causar miedo, pero ya ahorita para uno es mucho más normal, ya es mucho más llevadero, uno ya sabe qué hacer, uno ya sabe qué decir. Si me dicen yo hablo con Dios, uno ya no es como, ¿cómo decir que habla con Dios? Sino bueno, ¿y qué te dice? Cuéntame, ¿y qué cosas te ha dicho? ¿Yo ya has hablado con él? Es que escucho voces. ¿Y qué te dicen esas voces? Que me haga daño. Ok, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Esas voces son de verdad o esas voces son, o sea, son de mentiras, están ahí, pero no son reales esas voces? Entonces uno ya sabe también cómo irles haciendo la conversación sin sentir como ese miedo de base, como, ay Dios mío, ¿cómo así que se quiere hacer daño? Porque a veces dicen cosas muy explícitas, que me coja y me corte y me ahorque y yo no sé qué. Entonces parte de eso también es bueno porque uno puede ser muy explícito también en cómo son sus alucinaciones, porque hay alucinaciones de que, digamos, como el de inteligencia artificial, o hay otras en donde son de comando, haz, di esto, córtate, hazte daño. Entonces una cosa es que les estén diciendo qué hacer y otra cosa es que simplemente escuchan cosas. Otra señora escuchaba a los de Masterchef hablándole y yo, bueno, entonces ya también le daba risa y me decía, como no, yo escucho a los de Masterchef hablándome. Y dije, bueno, chévere, los tienes ahí VIP, y le daba risa ya también. Entonces ya uno como que aprende a hablar con ellos y deja el miedo también. Y es bueno también identificar y saber qué tipo de alucinaciones son y qué es lo que están escuchando, porque también, o sea, es importante saber desde qué lado manejarles las alucinaciones y qué tan graves o qué tan graves son para ellos mismos o para los demás. Porque hay personas también muy turbias de alguna manera, que uno de mis primeros casos fue una persona que me decía que quería sentir la carne humana, que quería morderla, que yo no sé qué, yo, hasta luego. Yo no sabía qué hacer, yo solo daba pasitos hacia atrás, yo era como, y yo, ay, decía que morderlos, que arrancarles, a mí me encanta matar personas, pero así era como con un éxtasis que le decía, a mí me encanta matar personas, y yo ya has matado personas todo el tiempo, y hablamos otro día. Uno ya no sabía cómo reaccionar a cuando ya más adelante uno ya ni siquiera ve los casos tan graves, sino ya como, yo puedo con esto, o sea, está chévere, está interesante, más de uno queda como... Y yo salí a hablar con esos pacientes y yo salí así, yo.
Yo, profe, ese señor dijo que quería matar gente y matar yo no sé qué, y yo empecé a salir así lentamente de la habitación, yo como... Entonces ya también le daba risa, pero pues es parte del proceso y en general pues fue una experiencia muy bonita trabajar con una población la cual en general está muy estigmatizada y le tienen mucho miedo porque no la saben manejar. Pasa lo mismo como con los indigentes. Muchos uno los ve como tan grotescos y eso, pero uno no entiende como sus situaciones más puntuales, como que los llevaron a esa situación que están viviendo actualmente y que la gente los desprecia. Así sea un saludo, buenos días, y la gente es como, "Ah". No, hasta uno, yo siento que ya ahorita trabajando con personas con conducta de calle tan cercanos, uno ya aprende, entonces a mí ahorita en la calle me dice buenos días, y yo buenos días. Pues normal, o sea, es una persona común y corriente, pero que está viviendo otro tipo de situaciones. Y listo. ¿Mm? Pero ya no tener el miedo así, está escondido, que si pasa por al lado de uno, no, pues si pasa por al lado de uno, pues sigue siendo una persona común y corriente, solo que está en otras condiciones, está pasando por unos procesos hasta más complicados que los de uno. Entonces también siento que esto es un proceso que también impacta como la humildad de la persona, ¿m? Porque es con otro tipo de población que te estás involucrando, entonces ya no solamente te puedes poner como en su posición, sino también de alguna manera en sus zapatos y no ser como tan clasista en ese sentido de con ustedes no, no, pues hay gente que hace una gaseosita o algo, pues uno evalúa, ¿sí? Pero pues no es el hecho de tratar mal a una persona simplemente por la condición o por lo que esté pasando, porque uno no es capaz de entender lo que esté pasando a la persona hasta que esté en una posición ya sea propia o de algún familiar así. Y ya, pero en general fue muy bonita la experiencia y volvería a trabajar en un entorno psiquiátrico, sí. O sea, siempre yo creo que uno no se aburre, más bien uno termina, algo que sí me di cuenta es que uno termina sin energía. Mientras uno está ahí dentro de la unidad, uno es energía y habla y se mueve y mira, hagamos esto, hagamos lo otro, listo. Pero uno sale de la unidad y uno es como, uff, ya sin energía, consumida completamente, uno no tiene ni ganas de hacer nada, ni de pensar, ni de ver una película, no, uno solamente quiere como acostarse a dormir o simplemente quedarse así quietecito recargando energía. Pero en general es una población muy bonita, muy bonita. Y también en algunos sentidos es triste por lo que les decía de pues de que dejan a las personas allá, a los familiares abandonados. Entonces allá también de la última historia que así recuerdo, pues no es tanto historia, sino es más como la anécdota del chico, estaba bien, entonces ya hacía las actividades y él, estoy feliz, es un RM también. Entonces yo, bueno, ¿y por qué estás feliz? No, porque vienen por mí. Vengo la siguiente semana y todavía está allá. Y ya tú ves al chico así, decaído, mal, pero era muy tierno. En todo lo que tú le pedías, yo, mira, yo voy a pegar esto, supremamente alto. Bueno, doctora, bueno, profe, y lo pegaba, yo no sé qué, súper colaborador, súper tierno, y llegaba a la familia, era un niño completamente. Entonces, pues fue lindo interactuar con ellos, pero también es fuerte ver detrás de eso cómo son sus, eh, pues cómo es su vida, cómo es su estilo de vida. Pero no, a uno lo llena de aprendizajes y es muy bonito y es aún más bonito ver cómo la persona llega supremamente desorganizada, llega mal y ya después al final dicen como, gracias doctora, gracias, usted es muy lindo, usted me escuchó, me siento mucho mejor, muchas gracias. Hasta un alemán estuvo allá, un alemán venezolano, y el hombre así altísimo, con la barba amarilla medio roja, yo no sé qué. Y también me decía, gracias doctora, que nadie le ponía cuidado y me decía, muchas gracias doctora, gracias a usted, yo no sé qué, gracias por esto, yo no me había dado cuenta de esto. Entonces ver los progresos y que también le agradezcan a uno por los progresos que ellos han tenido y que ellos mismos han visto, es muy bonito, que lloran hasta el lado de uno y ya después lo tienen en cuenta. Entonces es como, ay no, hoy te toca con tal psicólogo, no, yo quiero con la doctora Ángela. Entonces es bonito porque pues uno también se da a conocer pues por la actitud que uno tuvo con ellos y por cómo ellos se sintieron o como pues con nosotros, como nosotros los hicimos sentir, pues no sé, en general cómo se pudieron sentir a través de nosotros. Porque es un sector bastante complicado, porque tú ves y no es que los dejen hablar mucho, no es que los dejen opinar mucho, sino los enfermeros también son muy rígidos. Párese, yo no sé qué, bañarse, y sentir como es un poco de empatía es bonito. Pero igual, por lo general, en los entornos clínicos y de la salud tienden a deshumanizar un poco a las personas. Entonces uno lo ve en cualquier lugar, pero allá es un poco más fuerte. Entonces es como, no, la que tiene cáncer.
El que tiene diabetes, el que tiene nombres, ¿sí? Tienen nombres, tienen historias, tienen de todo y eso es parte de, o sea, por parte de nosotros los psicólogos es algo que tenemos que hacer más, como empatizar más con esa parte humana de ellos. Listo, doctora, gracias por estas anécdotas de tus experiencias en diferentes lugares psiquiátricos atendiendo a más de un loco, una loca. Gracias, gracias, gracias.